diferencia entre proceso, procedimiento y juicio. Me etiquetaron en el video de otra creadora de contenido que estaba sumamente enojada porque había escuchado en una audiencia que un colega confundía los términos proceso y procedimiento en una audiencia y le decía a las personas que si su abogado cometía ese error, huyeran lo más lejos posible. También hacía alusión a la obra del licenciado Alejandro Torres Estrada, que yo muchas veces les he recomendado aquí, que sí es un excelente catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para empezar, vamos a entender por proceso aquella serie de actos con los cuales inicia, se desarrolla y culmina la relación jurídica entre las partes, el juzgador y entre las demás personas que intervienen en esa relación para dar solución a un conflicto por medio de una sentencia en la cual se valoran las pruebas expuestas aplicando el derecho. Por lo que hace el procedimiento, y citando a Alcalá Zamora y no de memoria, es la coordinación de actos que van seriados y se unen con el efecto final de terminarlos. Y esa culminación puede ser ya sea la culminación del proceso completo o de una parte de él mismo, por ejemplo el procedimiento incidental o de impugnación. Por definición parecieran iguales, pero la diferencia radica que en el proceso, cuando nosotros nos referimos al proceso, estamos hablando de la serie de actos que se desarrollan ante un órgano jurisdiccional para la impartición de justicia. Cuando hablamos del procedimiento, hablamos del cómo es que esos actos se desarrollan y no solamente dentro de un órgano jurisdiccional, porque existe procedimiento judicial, procedimiento administrativo, procedimiento legislativo. Y repito, se refiere a la forma de hacer todos estos actos. Por lo que hace a la palabra juicio, otra vez Ovalle Fabela, pero ahora en su libro de Derecho Procesal Civil, nos dice que se tiene que entender en dos sentidos, el sentido amplio y el estricto. En el sentido amplio muchas veces solemos usarlo como sinónimo de proceso y a veces, citando Ovalle Fabela a Alcalá Zamora, dicen que a veces también lo podemos usar o lo solemos usar como sinónimo de procedimiento. No es que esté mal, es que generalmente en el derecho hispánico así se usa. Pero en sentido estricto, que es lo correcto o lo que más se suele usar en la actualidad, se entiende por juicio a la culminación, a solamente una etapa del proceso, que es la culminación del mismo. ¿Con qué concluye? Con el razonamiento con base a las pruebas y aplicando el derecho que hace el juez y que es expresado mediante la sentencia. Manuel de la Peña y Peña también sostiene que hay dos acepciones de esta palabra. La primera es respecto a la reunión ordenada y legal de todas las etapas del proceso y como la decisión final de un juzgador que resuelve ese proceso. En México, la Suprema Corte, por ejemplo, hace suya la utilización de juicio como la etapa final del proceso. Pero entonces, ¿por qué es que confundimos tanto estos tres conceptos? Pues porque recordemos que el derecho ha ido evolucionando y no siempre hubo esta diferencia entre los mismos. Para empezar, en el derecho romano, juicio viene de judicium, judicium, judicium. El bueno para los latinismos es tu abogado preferido. Y bueno, en derecho romano correspondía a la segunda etapa del proceso que se llevaba ante el juzgador, que era designado por el magistrado. Después, en el derecho común europeo, judicium era aplicado para referirse al todo el proceso. Posteriormente va a cambiar y con la aplicación del derecho canónico se modifica el uso de judicium a processus. Pero en esa etapa, por alguna razón, en España se siguió usando juicio para referirse a ciertos procesos específicos y proceso lo usó para cuestiones más generales. De ahí es que se empieza a utilizar para referirse para la secuencia de actos, para señalar la etapa final del proceso, así como para referirse a la sentencia.
Pero dirás tú que ¿dónde es que entra procedimiento a toda esta confusión? Pues resulta que en el siglo XIX, bajo la influencia de la codificación napoleónica, es que se comienza a usar el término procedimiento judicial. La doctrina a partir de ahí ha sostenido que no se debe de confundir el rito del proceso con el procedimiento, hay una moto, que se refiere al movimiento de los actos, a cómo se realizan esos actos dentro de ese rito del proceso. Por eso es que les he estado diciendo que se trata de la forma de hacer las cosas dentro del proceso. Mucha de la confusión surge de la misma evolución del derecho. No quiere decir que estés sope o que seas ignorante. Bueno, que también si no pones de tu parte, pues ¿cómo te ayudas? Y más allá de la queja y el berrinche que nos pudiera generar, yo siempre les he dicho que creo que lo importante es aportar un poco aquí en redes acerca del desconocimiento que tal vez podamos tener algunos de nosotros, porque en algún momento tal vez nos dio pena preguntar y tuvimos, sí, por desgracia, una deficiente preparación académica. Creo que siempre es mejor aportar que señalar, juzgar y evidenciar. Pero ya cada quien. Les mando un beso.